Bienvenidos, vamos a compartir. Vamos a agregarnos esto. Espera un poquito. Estamos en la compartiendo. Vamos a compartir en los distintos grupos. La gloria sea a Dios para siempre. Bien, veamos qué pasa con esto. Vamos a ir aquí. Está un poco mala la señal, pero espero que Dios nos ayude para poder iniciar este tema y poder mostrar algunas cosas que he ido encontrando y que es una verdadera inconsistencia de parte de la Iglesia Católica acerca de la doctrina, una doctrina donde no coinciden ni ellos mismos, mucho menos esperan que un laico como yo la pueda entender. Pero Dios nos ayude, a Él sea la gloria para siempre. Vamos a colocar este aparatito. Recuerdo cuando aparecieron con audífonos los primeros apologistas. Me parece que el primero fue Mónico, que salió con unos audífonos blancos, si mal no recuerdo. En esto, y después apareció Pedro Gómez, también con unos tremendos audífonos. Parece que la competencia era quien tenía los audífonos más grandes. Pero bueno, estos son cosas de la apología y la verdad es que ayudan bastante. La doctrina del purgatorio, la parte 6, fue proclamada como dogma de fe por el Concilio de Florencia, que decían que las almas que llegaron a la muerte en estado de gracia, pero no totalmente purificadas, pasan, para entrar al cielo, pasan a un estado de purificación que hoy conocemos con el nombre de purgatorio. Esto lo dice la revista catholic.net. La doctrina del purgatorio fue proclamada como un dogma de fe por el Concilio de Florencia, pero no hay ninguna sola palabra en la Biblia que enseñe lo del purgatorio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, capítulo 2, versos 1 y 2, Juan 5, verso 24, Romanos 8. Y lo que ocurre es que San Gregorio Magno demostró, dicen los católicos, la existencia del fuego purificador con Mateo 12:32. Ya hablé acerca de Mateo 12:32, pero él dijo que aquí estaba como base a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo puedo entender esto? Entonces el error del mito es que como San Gregorio muestra esta realidad, se le acusó de inventarla, y como es lógico, la base no es Gregorio, sino la Escritura. Bueno, hay varias inconsistencias. Sería bueno que los autores de esta mitología, que es la Iglesia Católica, aclararan sobre la fecha de proclamación del dogma, ya que en el Segundo Concilio de Lyon, en 1274, afirma que los muertos, los que murieron en la caridad de Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho por ellos con verdadero fruto de penitencia, son purificados después de la muerte con penas purgatorias. Y este concilio afirma también la validez de los sufragios, profesión de fe de Miguel Paleólogo,
escritores que que hablaron acerca de esto. Pero me he encontrado varias cositas. El Concilio de Trento también en el año 1536 confirma la doctrina sobre el purgatorio. Y esto fue puesto contra los reformadores. Pero a ver, veamos algunas cosas. Hay una revista donde dice que el Papa dijo que el purgatorio no es un lugar del espacio, es decir, el purgatorio no es un lugar físico, sino que era un fuego interior. Esto fue el año 2011. El Papa Benedicto XVI aseguró, dice este miércoles esta publicación de ese año, que el purgatorio no es un lugar del espacio del universo, sino un fuego interior que purifica el alma de pecado. El pontífice hizo esta manifestación ante unas 9.000 personas que asistieron en el aula Pablo VI a la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a la figura de Santa Catalina de Génova, que vivió entre los años 1447 al año 1510, conocida por una visión que ella tuvo sobre el purgatorio. Benedicto XVI señaló que Catalina de Génova, en su experiencia mística, jamás hizo revelaciones específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que se están purificando frente a la imagen de la época que lo representaba siempre ligado al espacio. Hay una cuestión que yo no entiendo. Para mí, las cuestiones espirituales no existen. Las cuestiones espirituales en el sentido de que cuando yo hablo de los cielos, cuando yo hablo del primer cielo, estoy hablando de la atmósfera que circunda a la Tierra, podríamos decir que hasta que incluimos la Luna. Cuando hablo del segundo cielo, estoy hablando de todo el espacio exterior, es decir, de esas multitudes de estrellas, esa multitud de galaxias que es infinita y que el hombre no tiene la capacidad de medir. Y cuando hablamos del tercer cielo, estamos hablando de lo que contiene los dos primeros cielos. Ahora, ¿por qué digo contiene? Porque hay dos visiones donde se abre el cielo. Primero, en la visión El sueño de Jacob, dice que hay una escalera que estaba sentada en la tierra, en la roca específica donde Jacob durmió, y se abría una puerta en el cielo y los ángeles subían y bajaban, un portal hacia otra dimensión. Quiero recordar que la física cuántica actualmente reconoce 12 universos paralelos. Y también aparece en Apocalipsis 4, verso 1, donde Juan, que está físicamente en un lugar, ve una puerta abierta en las nubes, en el cielo, y una voz que le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Pero la Biblia, cuando me habla de Dios, me dice que los cielos, de los cielos, a Dios no lo pueden contener. Porque primero, segundo, tercer cielo es una creación divina. Fueron originados por Él. Entonces, ¿qué es lo que dice este Santo Padre infalible? Hablando es cátedra. Dice que el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno, es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Es decir, tu purgatorio, de acuerdo a esta definición, lo tienes dentro de ti. El obispo de Roma añadió que la santa no parte más allá de contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que es parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. El obispo de Roma añadió que la santa, entonces Benedicto XVI añadió que el alma se presenta ante Dios aún ligada a los deseos y las penas que derivan del pecado,
y eso le imposibilita gozar de la visión de Dios, que es el amor de Dios por los hombres, el que la purifica de las escorias del pecado. Vean qué interesante. Entonces el pontífice invitó en esa oportunidad a los fieles a rezar por los difuntos que puedan gozar de la visión de Dios, y los exhortó a la caridad y a prestar una mayor atención hacia los pobres y más necesitados. El paraíso, el purgatorio y el infierno han preocupado a lo largo de la historia tanto a los fieles como a los papas, y así Benedicto XVI, el papa teólogo, afirmó en el año 2007 que el infierno del que se habla poco en este tiempo existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de Dios. Vaya que interesante esto. Su antecesor, Juan Pablo III, coincidió con Ratzinger en que el purgatorio existe, pero que no es un lugar o una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. Y el Papa Wojtyla también aseguró durante su pontificado que tanto el paraíso como el infierno no son lugares físicos, sino estados del espíritu. Otra definición. Según Juan Pablo II, las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno deben ser interpretadas correctamente, y más que un lugar, es la situación de quien se aparta de modo libre y definitivo de Dios. Y del paraíso aseguró que existe, pero no es ni una abstracción ni un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Muy interesante las declaraciones de estos santos padres. Entonces, estimado hermano, déjeme buscar otro poquito, déjeme ir a Así Prensa, que es católica, titula un artículo: el Papa dijo que no existe el infierno. En nueva entrevista el Vaticano responde. Y un periodista italiano, Eugenio Scalfari, del diario La Repubblica, aseguró que el Papa Francisco le dijo que no existe un infierno y que es un honor ser llamado revolucionario en un encuentro reciente. Scalfari ha admitido en el pasado que no graba sus entrevistas, sino que intento entender a la persona para luego escribir su respuesta con mis propias palabras. Yo no estoy añadiendo nada, tengo el respaldo de tener esta publicación. Entonces, Scalfari aseguró que el Papa dijo que las personas que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. Parece doctrina adventista. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras, habría dicho el Santo Padre, de acuerdo al periodista italiano. Scalfari tituló a su artículo atribuyendo al Papa Francisco la frase: es un honor ser llamado revolucionario. Sin embargo, la oficina de prensa de la Santa Sede precisó que lo publicado por Scalfari es el resultado de su reconstrucción de una reunión privada por el Papa, que no fue una entrevista y que no se trata de palabras textuales. Y en su comunicado, la oficina de prensa del Vaticano indicó que el Santo Padre Francisco recibió recientemente al fundador del periódico La República en una reunión privada con motivo de la Pascua, sin darle ninguna entrevista. Lo que informa el autor en el artículo de hoy es el resultado de la reconstrucción en la que no se mencionan las palabras textuales pronunciadas por el Papa. Por lo tanto, ninguna cita, y dice la revista esto, del artículo antes mencionado, debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre, aseguró el Vaticano. En efecto, las supuestas declaraciones citadas por Scalfari se contradicen con repetidas exhortaciones del Papa Francisco a no caer en las mentiras del demonio e incluso explicaciones de qué es el infierno. Ya en marzo del año 2015, reunido con un grupo de fieles italianos, el Papa Francisco indicó que el infierno es querer alejarse de Dios porque no quiero el amor de Dios. Va al infierno solamente aquel que dice a Dios: no te necesito, me arreglo yo solo, como ha hecho el diablo, que es el único del que estamos seguros que está en el infierno, dijo el Santo Padre en esa ocasión. Menos mal que los papas son infalibles, menos mal que los papas
no mienten y están hablando, ¿cómo se llama esto? Están hablando ex cátedra y no pueden equivocarse cuando hablan de estas cosas. De tal manera, hermanos, que hay contradicciones vitales y demasiadas en esta doctrina, porque dicen algunos que es un estado del alma, que es un estado, el purgatorio y otras cosas, pero en su concepto original era un lugar de tormento en la concepción original. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del purgatorio, tenemos que referirnos acerca de lo que dice la Iglesia Católica, y ellos toman un texto de 1 Corintios 5, 3 versos 10 al 15, y ellos están tomando este texto, lo están torciendo, y ya hicimos en los videos anteriores de esta serie, ustedes los pueden buscar, la correcta exégesis de estos versículos, de estos capítulos. Pero en el año 1254, tenemos una fecha en la historia, el Papa Católico Inocencio IV, y con motivo del primer concilio de Lyon, se acuñó la palabra purgatorio como un lugar y un tiempo y un infierno temporal en que las almas recibían castigo por sus pecados, siendo esto posible de ser mitigado o abreviado por medio de sufragios, sacrificios o indulgencias, dice el Papa Inocencio IV en una carta al obispo de Túsculo. Para terminar, en el Evangelio de la verdad se declara que a quien hable blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Esa doctrina, ese texto que está en Mateo 12:32, no están hablando de purgatorio, están hablando de una cosa completamente distinta y están explicando lo que es la doctrina de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, estimados, alguien dijo, un católico también, que los que murieron en la cruz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados con las oraciones de los vivos, y no solo eso, si se dieran limosna para las necesidades de la iglesia, mire qué conveniente, las almas ganarán una indulgencia de Dios. Desde un punto de vista profano, el conjunto de dogmas sobre la situación de las almas tras la muerte tiene algunas lagunas importantes dentro de la evolución de esta doctrina católica. Por un lado, tenemos un alma inmortal a la espera de un juicio final al final de los tiempos, y por otro, un lugar de tránsito dedicado exclusivamente a determinada categoría de almas, lo que nos llevaría a considerar la existencia de un juicio previo para ellas. La Biblia no me habla de esto. Más a continuación se plantea otra pregunta: ¿y las almas con pecado mortal, ya prejuzgadas y sin posibilidad, según la Iglesia de Roma, de redención, a dónde van? Si ya han sido previamente juzgadas, ¿volverán de nuevo a presentarse al juicio del final de los tiempos? ¿Para qué van a ser de nuevo juzgadas? Deberían ir directamente al infierno tras su muerte terrenal, ya que resulta imposible su exoneración según la doctrina de la Iglesia. Por otro lado, pudiéramos considerar la existencia de ese juicio final de una apelación divina de última instancia hacia los pecadores con faltas en extremo gravosas. Pero entonces, ¿qué propósito tendría el purgatorio? Ya que de igual manera podrían ser perdonados aquellas con pequeños pecados. Contestación del dogma a todas estas incógnitas: la misericordia divina, por lo que hasta aquí se puede hacer lectura. Entonces, de esta guisa, ellos podrían decir que la base teológica de 1 Corintios para la admisión de tal doctrina es, por decirlo suavemente, harto dudosa, pues resulta preclaro que el pasaje del escrito de Saulo de Tarso, donde dice él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, el contexto no hablaría del pozo de las enseñanzas, o no hablaría
del pozo de las enseñanzas de Jesucristo y no de aquel cuya obra se arrasará. A esto habría que añadir las proposiciones de Martín Lutero en sus 95 tesis del año 1517, anteriormente John Wycliffe y Juan Hus en el siglo XIV, y que constituyen un ataque a las indulgencias, así como a los cánones penitenciales post-mortem, aunque para ser estricto, ni Lutero en ningún momento duda de la doctrina afecta al purgatorio, no cabe duda de que deja su función como prerrogativa de la ICAR exenta del contenido. Entonces, los siglos XII y XIII después de Cristo suponen para la Iglesia de Roma un periodo de cambios de extrema trascendencia. Hasta ese momento la Iglesia funcionaba igual que los estados de la época en un régimen feudal. Por un lado estaba una iglesia regular o monacal que disfrutaban de una gran autonomía, tanto religiosa como financiera, y de ahí, por ejemplo, que el mismo primer concilio de Lyon obligara a las iglesias a pagar el diezmo a Roma, a la orden monástica cisterciense, debido a unas posesiones fiduciarias que eran muchas de ellas provenientes de las interesadas donaciones de los poderosos y los grandes señores locales en su juego de equilibrio del poder. Por el otro lado estaba la iglesia diocesana, afecta a los antiguos núcleos rurales, con un conjunto de clérigos de relajadas costumbres y ávidos de riquezas, tan inculto como sus feligreses y en extremo afecto a los señores de las villas, que no a Roma, y que fueron sobrepasados en su mensaje apostólico por diferentes herejías. Caso de los cátaras, valdenses, bogomilas, unas herejías que predicaban la pobreza en Cristo y que establecieron sus dogmas muy cercanos al entendimiento del campesinado y a pequeños señores rurales, estos últimos en su propio provecho en buena parte de Europa. El cuarto concilio de Letrán, celebrado entre 1215 y 1216, el Papa Inocencio III establece las bases de los cambios que iban a venir en la Iglesia de Roma, cambios que están acordes con una profunda evolución social que llevará a la baja Edad Media del riguroso y atomizado poder feudal anterior. Progresivamente se pasará al cada vez más importante papel de unos burgos que estaban asociados a un menor conjunto de monarquías, pero más fuerte políticamente y que se apoyarán en Roma, y la institución del papado en su perseguido papel como iglesia universal para resolver sus propios conflictos. Así, el cuarto concilio de Letrán establece una serie de cánones, entre ellos los dictados para la elección de un restringido colegio cardenalicio y su cónclave en el sufragio papal, la anulación de todas las ordenaciones de los antipapas previos y uno especialmente sensible, la prohibición de ordenar clérigos sin presupuesto, es decir, sin medios para su subsistencia, y que serán formados en escuelas catedralicias, a la vez que estarán sometidos a la competencia de las nuevas órdenes mendicantes, léase franciscanos, dominicos y carmelitas, directamente dependientes del papado. Entonces, hermanos, la iglesia fue cambiando, fue promulgando las inquisiciones para poder financiar la construcción del Vaticano. Ya vamos a hablar de esto, porque el Vaticano está ubicado en un lugar que es muy especial, y está ubicado en un lugar que era la sede de Vatica, de una diosa pagana y romana. Así que, estimados hermanos, cuando nosotros hablamos del purgatorio, estamos hablando de una doctrina que ya dijimos no tiene sustento bíblico. Y como hablamos del texto de Mateo 5, vamos a volver a hacer una pequeña exégesis, y me gustaría, si algún católico me puede decir dónde aparece el purgatorio en Mateo capítulo 5, versos 23 y 26, donde habla de relaciones personales. Entonces,
Por tanto, dice la Biblia, Mateo 5, 23 al 26, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Deja tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué es lo que está considerando Jesús? Mucho más importante que tú te reconcilies con tu hermano que hacer un acto religioso. Jesús está diciendo que tenemos o tienes que reconciliarte primero con tu hermano. No podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Deberíamos de hacer lo que Pablo manda en Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús nos manda a resolver una cosa, el enojo y la malicia unos con otros pronto. Cuando lo ignoramos o lo pasamos por alto, genuinamente nos encarcela y seas echado a la cárcel. Pablo expresa la misma idea en Efesios 4, versos 26 y 27, donde dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros nos aferramos a nuestro enojo en contra de alguien, cometemos pecado y le damos lugar al diablo. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Incluso si alguno permite una cierta cantidad de exageración apasionada, estas son palabras soberanas de Jesús. La implicación es que el sufrimiento de la eternidad es ciertamente eterno. Deja que nuestros traficantes de mérito se vayan primero al infierno por sus pecados y se queden allí por la eternidad. Y después, si Dios creara otra eternidad, pudieran tener libertad para relacionar sus buenas obras y pedir sus salarios. Un niño con una cuchara va a poder vaciar más rápido el mar que un condenado en el infierno cumplir con su miseria. No habla del purgatorio estos versos. Mateo 12 tampoco habla del purgatorio, porque Jesús lo que está haciendo es sanar a un endemoniado, un hombre poseído por el demonio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esto está en Mateo 12, versos 22 al 24. Los fariseos estaban atribuyendo a la obra del diablo lo que Jesús había hecho por el poder de Dios. En esto consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no va a ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué asumen los católicos? Que como aquí dice en el venidero, este pecado que es grave no va a ser perdonado, pero hay otros que sí dicen van a ser perdonados. Y esto no lo dice la Biblia por ningún lado. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí el tema de hoy. Mañana, si es posible, vamos a hablar de otras inconsistencias católicas. Las inconsistencias de los papas, donde no está hablando acerca de esto. Entonces, déjeme buscar un poquito, hermanos. Quiero hablar de lo que había hablado antes, que se los debía, y algunas cosas que también están en una revista vaticana, en una iglesia, en una publicación vaticana. Esto está publicado por Así Prensas y el artículo se llama 7 cosas que debes saber del purgatorio. Ahora, ellos dicen, pero ya explicamos la exégesis, ellos dan estos textos de Mateo 12, Lucas 12, 59, Lucas 1 Corintios 3, 15 y 2 de Macabeos 12, 44. En una serie anterior hablamos acerca del libro de Macabeos. Entonces, la segunda cosa que ellos dicen es que existe un museo que recoge 15 pruebas sobre la existencia del purgatorio.
Yo en realidad me maravillo de que haya gente que pueda creer estas cosas, porque dice que en Roma, Italia, y esto lo pueden buscar ustedes, cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio. Busquen esta información, estimados hermanos, en internet, las van a encontrar y va a decir exactamente lo que está diciendo ahora. Y este Museo de las Almas del Purgatorio está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio y fue creado en 1897 por el padre Victor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. Y se exhiben, mire, 15 testimonios y objetos como libros y vestimentas que probarían, no sé cómo, la visita de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen con ella. Y esto todavía, la parte 3, es la parte más ridícula, o una de las partes más ridículas de que habla este artículo católico. Solamente hay que ser católico para poder creer esto. Bueno, pero ellos dicen que este es un dogma de fe, por lo tanto el que es verdaderamente católico lo va a creer. Como yo no soy católico, a mí me suena ridículo. Que una santa pudo ver el purgatorio, y esta se llama Santa Faustina Kowalska, que recibió la gracia de poder ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó qué es lo que más la hacía sufrir y le contestaron que era sentirse abandonada por Dios cuando salió y escuchó la voz del Señor, que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Y siéntense para que escuchen esto. La Virgen María, dice esta revista, consuela a las almas que están allí. O sea, la Virgen María va al purgatorio. En su visión sobre el purgatorio, Santa Faustina Kowalska notó que la Virgen María visitaba a las almas que estaban allí y escuchó que éstas le llamaban estrella del mar. Por otro lado, la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida que no hay pena alguna en el purgatorio que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. Y la indulgencia, que es la norma 15, señala que un católico puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto en todas las iglesias, oratorios públicos, o por parte de quienes lo empleen legítimamente, semipúblico y siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Cada 2 de noviembre se celebra la fiesta de los fieles difuntos y ese día se puede ganar una indulgencia plenaria por el alma de un ser querido, familiar o amigo. Para conocer otra forma de obtenerlas, como el rezo del Santo Rosario, deberíamos investigar un poquito más para conocer más de estas fantasías. Me gustan los cuentos, me gustaban cuando era niño, pero este cuento es serio, hermanos. Estos cuentos acerca del purgatorio alejan a las almas de la bendición de Dios, las meten en una doctrina que es pagana, con orígenes paganos, por lo tanto está condenado por la Escritura. Están apartando a las almas del Señor. Que Dios te bendiga, estimado hermano, que Dios te dé la fuerza y que te ayude en estos días de juicio para la humanidad. Bendiciones, hasta mañana con un nuevo tema.